J.P. Hernández revela detalles inéditos sobre el colapso de la consulta popular y el papel de Armando Benedetti. Voy a contar algo que nadie sabe. En un episodio cargado de tensión y dramatismo político, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido popularmente como J.P. Hernández, decidió romper el silencio y contar lo que realmente sucedió detrás de cámaras en uno de los momentos más álgidos del Congreso colombiano en los últimos años: el hundimiento de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. El hecho tuvo lugar el pasado 14 de mayo, en plena plenaria del Senado, cuando se votaba la posibilidad de convocar al pueblo colombiano para decidir mediante referendo sobre las reformas sociales propuestas por el Ejecutivo, especialmente la controvertida reforma laboral. En medio del frenesí legislativo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, protagonizó una escena inusual para la política nacional. Visiblemente alterado, golpeó con fuerza la mesa del recinto legislativo, en un acto que dejó perplejos a congresistas, asistentes y periodistas presentes. Las cámaras captaron parte del momento, mostrando a Benedetti fuera de control, rodeado de legisladores, y particularmente, junto al senador J.P. Hernández, un reconocido opositor del gobierno Petro. La cercanía física entre ambos durante el incidente desató todo tipo de especulaciones. ¿Estaban enfrentándose? ¿Se trataba de un forcejeo? ¿O acaso Hernández intentaba calmar al ministro? Fue el propio senador quien aclaró la situación en una entrevista exclusiva con la revista Semana. Voy a contar algo que nadie sabe. Con la serenidad que lo caracteriza, Hernández ofreció una versión sorprendente que humaniza, aún más, el caos vivido esa jornada. Le voy a contar algo que nadie sabe, y es que después de que ocurre todo ese suceso, se apagan las luces, se baja el telón, Armando Benedetti se me acerca en un pasillo y me agradece. Me dice: gracias hermano, porque aterricé. Es que fue un momento bastante fuerte, bastante agitado, relató el senador santandereano. La confesión del ministro Benedetti, agradecido tras el desenlace, revela un lado poco conocido de las tensiones políticas. Incluso entre adversarios ideológicos puede haber gestos de humanidad y autocontrol. Hernández no dudó en contextualizar la intensidad del episodio. Fue muy duro para él. Cuando iba bajando hacia la plenaria, varios medios le preguntaron cómo estaban las cosas y él respondió: estamos finos, tenemos los votos. Estaban completamente seguros de que iban a ganar. Y es como cuando tienes algo en las manos y de repente se te escapa. Ese fue el golpe emocional, explicó. La reacción de Benedetti no fue aislada ni irracional, según J.P. En su relato detallado, describe cómo el ambiente en el Senado se transformó en cuestión de minutos en una olla a presión política. Yo en ese momento vi al ministro completamente desbordado. Golpeaba la mesa, gritaba, y luego intentó lanzarse contra el secretario del Senado, Diego Alejandro González. Ahí es cuando yo reacciono. Recordé su historial, sus denuncias, su temperamento fuerte. Y sentí que debía actuar. Me acerqué, le hablé al oído y le dije que se calmara, rememoró Hernández. Una intervención oportuna para evitar un escándalo internacional. Las imágenes fueron confusas, pero para quienes estaban ahí, todo quedó claro. El ministro perdió el control y fue contenido por varios congresistas, entre ellos el propio J.P. No estoy justificando su reacción, pero sí creo que Dios me puso ahí para intervenir, dijo el senador. También por el aprecio que le tengo al secretario del Senado, que es una persona muy respetuosa. No podíamos permitir que el país viera algo tan grave. Un ministro golpeando a un secretario, eso sería un escándalo internacional. Sería un acto vergonzoso que afectaría la imagen institucional del país. El ambiente se enrareció aún más cuando otros congresistas se sumaron al caos. Hernández narró que León Freddy Muñoz arrancó una hoja de las manos del secretario y la empuñó, sumando más tensión a un momento que ya rayaba en lo insurreccional. Ahí me di cuenta de que esto se había salido de control. Estaban golpeando la mesa, rompiendo documentos, lanzándose contra funcionarios. Todo indicaba que iba a terminar muy mal, subrayó. En ese momento crítico intervino también la representante María José Pizarro, quien se interpuso físicamente entre Benedetti y el secretario del Senado para impedir una agresión directa. Fue entonces cuando J.P. Hernández reiteró su llamado al ministro para que recuperara la cordura. Le dije: reaccione, usted es el ministro del Interior. Él me miró fijamente como ido, sin procesar del todo la situación. Entonces insistí: aterrice, no le vaya a pegar al secretario. Y en ese instante Benedetti como que volvió en sí.
Retrocedió y logramos calmarlo entre varios, contó. La consulta a la brava. El contexto político de todo este episodio es igualmente delicado. Tras la caída del proyecto de reforma laboral en el Congreso en abril, el presidente Gustavo Petro propuso realizar una consulta popular con 12 preguntas para someter su paquete de reformas al voto ciudadano. Sin embargo, esa iniciativa también se estancó en el Senado tras una votación confusa y polémica que Petro no tardó en calificar como fraudulenta. El mandatario, visiblemente molesto, anunció el martes, 3 de junio, que, pese al rechazo legislativo, convocaría la consulta popular mediante decreto presidencial. La Corte Constitucional tendrá en sus manos el decreto de convocatoria que haré esta semana, anunció Petro en una alocución oficial. El ministro Benedetti respaldó esa decisión, asegurando que la consulta se realizará entre finales de julio y principios de agosto. Mientras tanto, el país se encuentra dividido. Por un lado, miles de ciudadanos salieron a las calles la semana pasada para apoyar la iniciativa gubernamental. Por el otro, la oposición denuncia que el mecanismo es costoso, innecesario y, sobre todo, una plataforma para posicionar políticamente al petrismo de cara a las elecciones de 2026, en las que el actual presidente no podrá postularse por prohibición constitucional. Petro ha reiterado que busca ampliar los derechos de los trabajadores, reducir la jornada laboral, formalizar el trabajo informal y crear un fondo de pensiones para los campesinos. No obstante, el camino hacia ese objetivo se ha visto marcado por enfrentamientos, acusaciones de fraude, choques institucionales y, como en el caso de Benedetti, episodios de fuerte tensión emocional. ¿Qué nos dice este episodio sobre la política colombiana? Lo vivido ese día en el Senado es más que una anécdota sobre un ministro alterado. Es un reflejo de cómo las pasiones políticas, las apuestas institucionales y la presión del poder pueden conducir incluso a figuras experimentadas al borde del colapso emocional. Que un opositor como J.P. Hernández haya sido la voz de la razón en ese instante habla no solo de humanidad, sino también de responsabilidad política. Estos hechos nos invitan a reflexionar sobre el nivel de crispación que vive la política colombiana, el deterioro del diálogo institucional y la urgencia de reconstruir puentes entre gobierno y oposición. Si el debate democrático se reduce a gritos, golpes sobre la mesa y amenazas físicas, es la democracia misma la que se pone en riesgo. Pero también hay esperanza. En medio del caos, hubo quienes actuaron con sensatez. Hubo quienes, aun desde la orilla contraria, supieron detener una tragedia política. Y eso es lo que merece ser contado. Si te interesan estos análisis políticos contados desde adentro con las voces reales de los protagonistas y un enfoque claro y sin filtros, suscríbete ya a Voces del Poder. Aquí te contamos lo que otros callan. Déjanos tu comentario, ¿crees que el ministro Benedetti debe seguir en el cargo tras este incidente? ¿Estás de acuerdo con la consulta popular por decreto? Tu opinión también construye democracia.